Bienvenidos a Aula ESEMS HD. En esta sesión de matemáticas aprenderemos las técnicas de conteo basadas en los diferentes principios de probabilidad. Por supuesto, hoy aprenderemos a diferenciar las técnicas de conteo relacionándolas con diversos casos de la vida cotidiana. Recuerda tomar nota de los puntos importantes, así que acompáñanos a ver lo que preparamos para ti. En esta ocasión estudiaremos las técnicas de conteo, que son las siguientes: el principio de adición, el principio de producto, permutaciones, combinaciones y diagramas de árbol. La primera técnica de conteo está basada en la suma. Esta forma de contar se llama principio de adición. Vamos a verlo. Veamos el ejemplo 1, el principio de la adición. Supongamos que este sábado queremos ir al cine o al teatro, pero no ambas cosas a la vez. Si se exhiben 12 películas y 8 obras de teatro, ¿cuántas posibilidades o decisiones tenemos para pasar nuestro sábado? Para ir al cine tenemos 12 y para ir al teatro tenemos 8. Entonces las posibilidades que tenemos es escoger cualquiera de las 12 películas o escoger cualquiera de las 8 obras de teatro. Es decir, que tenemos 20 formas de disfrutar el sábado. Observa que como yo no puedo entrar simultáneamente al cine y a las obras de teatro, es por eso que se están sumando estas cantidades. Si una acción se puede realizar de m formas diferentes y otra acción se puede realizar de n formas diferentes, pero de modo que no es posible realizarlas de forma simultánea, entonces tendremos m más n formas diferentes de realizar una de ellas. Veamos el ejemplo número 2. La compañía de vuelos A tiene 3 vuelos desde El Salvador hasta Los Ángeles. Uno a las 2 a.m., otro a las 8 a.m. y otro a las 5 p.m. Mientras que la compañía B tiene solamente 2 vuelos, uno a las 2 p.m. y otra a las 11 p.m. ¿De cuántas formas podemos volar desde El Salvador a Los Ángeles? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos 3 posibilidades para la compañía A y tenemos 2 posibilidades para la compañía B. Recordemos que solo podemos volar una vez de El Salvador hacia Los Ángeles. Entonces, ¿cuántas formas en total vamos a tener? Vamos a tener 3 más 2 formas, es decir, que tenemos 5 formas de volar desde El Salvador hacia Los Ángeles. Como pudiste observar, el principio de adición se caracteriza por agregar elementos a un conjunto. También existen otras formas igual de interesantes para contar. Veamos ahora el principio multiplicativo. Las técnicas de conteo se usan para encontrar el número de resultados posibles de que suceda un evento y así saber el número de posibilidades o arreglos que pueden tener los elementos de un conjunto determinado. Ejemplo: ¿cuántos caminos tenemos para llegar a nuestro destino? ¿O cuántas combinaciones de ropa tendré para salir con mis amigas? Vamos a ver el principio de la multiplicación como parte de la teoría de conteo. El principio de la multiplicación es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo, para hallar la solución sin que sea necesario enumerar los elementos. Es conocido también como el principio fundamental del análisis combinatorio. Se basa en la multiplicación sucesiva para determinar la forma en la que puede ocurrir un evento. Por ejemplo, combinar los colores de dados para mi juego de mesa. Podemos revisar la estructura matemática al decir que si un evento determinado puede realizarse de n1 maneras diferentes y si un segundo evento puede realizarse de n2 maneras diferentes y si además un tercer evento puede realizarse de n3 maneras diferentes y así sucesivamente
Y si al mismo tiempo cada evento es independiente del otro, entonces el número de maneras en que los eventos pueden realizarse en el orden indicado es el producto de las n maneras diferentes. Veamos dónde lo aplicas. Un estudiante tiene que seleccionar una de las 4 materias optativas, una actividad extraescolar de entre danza, teatro, música y guitarra, y entre uno de los siguientes idiomas, inglés, francés e italiano. ¿Cuántas maneras distintas tiene de escogerlas? Se puede observar en la ilustración al estudiante en donde tiene 3 eventos. Uno de las materias optativas que tiene 4 opciones, identificando de color morado N1. El segundo evento con las materias extraescolares, que también tiene 4 eventos, identificados con naranja N2. Y como último evento, el de las materias de idiomas, que tiene 3 opciones, identificado con color azul N3. Enseguida, procedemos a crear el proceso matemático. Una vez que hemos observado los datos, colocaremos de manera numérica los eventos y realizamos la operación matemática. En el evento 1 observamos que teníamos 4 opciones. En el evento 2 se observan también 4 opciones y en el evento 3 se observan 3 opciones. Y como recordarás, los signos que nos permiten realizar una multiplicación son los paréntesis. Al realizar la operación aritmética, tenemos como resultado 48 maneras posibles de que el estudiante combine sus materias. ¿Alguna vez te has preguntado de cuántas formas posibles pueden quedar las posiciones de llegada en una carrera atlética? ¿O de cuántas maneras te puedes ubicar en una mesa? ¿Cuántas contraseñas pueden existir con cierto número de letras o números? Todo esto lo podrás saber utilizando 2 técnicas de conteo. Si hay un orden, utilizamos una permutación. Y si no hay un orden, entonces usamos una combinación. Vamos a verlo. La permutación es un arreglo donde el orden de todos los elementos es importante. En el principio de la permutación existen 3 casos diferentes que son el lineal, que ocupa la fórmula n factorial, la circular, que se resuelve con la fórmula n-1 factorial, y con elementos repetidos, que utiliza la fórmula n factorial sobre el número de elementos repetidos. A continuación, veremos cómo se aplica cada una de ellas. Ejemplo de permutación lineal. 5 países compiten en las Olimpiadas en una carrera de 400 metros planos. ¿De cuántas maneras posibles pueden quedar en las posiciones de llegada? En este caso, pondremos los 5 lugares que pueden tomar los competidores de cada país. En el primer lugar, puede quedar cualquiera de los 5 países. En este caso, podría ser México, Canadá, Brasil, Estados Unidos o Japón, siendo 5 posibles maneras. Supongamos que México ocupó el primer lugar. Entonces, para el segundo lugar, solo podría competir Canadá, Brasil, Estados Unidos o Japón, siendo 4 posibles maneras. Supongamos que Canadá ocupó el segundo lugar. Entonces, para el tercer lugar, solo podrían competir Brasil, Estados Unidos o Japón, siendo 3 posibles maneras. Digamos que Brasil ocupa el tercer lugar, entonces para el cuarto lugar solo podrían competir Estados Unidos o Japón, siendo 2 posibles maneras. Y finalmente, si Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, entonces Japón ocuparía el quinto lugar, siendo solo una manera de permutación. Si aplicamos la fórmula propuesta anteriormente, tenemos que n factorial es igual a 5 factorial, que es lo mismo que tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y esto nos da un resultado de 120. Ejemplo de permutación circular. Una familia compuesta por mamá,
papá y sus 3 hijos piden una mesa para 5 personas en su restaurante favorito. ¿De cuántas maneras posibles se pueden ubicar en la mesa? Aquí tenemos la mesa con los 5 lugares posibles a ocupar. Supongamos que se sientan de la siguiente manera. Primero la mamá, después el papá, el hijo 1, el hijo 2 y por último el hijo 3. Sin embargo, si hiciéramos 5 giros hacia la derecha, todos ocuparían un lugar distinto de la mesa. Por eso, para la primera silla, la pueden ocupar cualquiera de los 5 integrantes. Al ser ocupado un lugar, en la segunda silla, solo 4 de los integrantes pueden ocuparla. Y al ser ocupada la tercera silla, 3 integrantes pueden ocuparla. Y al ocuparla, la cuarta silla estaría disponible para los 2 integrantes restantes. Y de la misma manera, al ser ocupada la silla restante, sería para el último integrante que queda. De esta manera tendríamos la siguiente expresión: 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre los 5 giros que realizaron. Eso nos da un valor de 4 factorial. Recordemos que dividimos entre 5 por los 5 giros que hacen los integrantes para ocupar un lugar distinto de la mesa, y es así como se expresa la fórmula para permutación circular, n menos 1 factorial. Sustituyendo tenemos 5 menos 1 factorial es igual a 4 factorial, lo mismo que tener 4 por 3 por 2 por 1 y nos da un resultado de 24 maneras posibles de ocupar un lugar distinto en la mesa. Ejemplo de permutación con elementos repetidos. Rodrigo quiere saber cuántas contraseñas diferentes puede formar con las letras de la palabra naranja. Aquí tenemos la palabra naranja compuesta de 7 letras y la fórmula para desarrollar el ejercicio. Antes de sustituir, es importante analizar que dicha palabra tiene letras que se repiten, como la letra A, que se repite 3 veces, y que si yo intercambio cualquiera de las 3 entre ellas, seguiría diciendo la misma palabra. Lo mismo con la letra N, que se repite 2 veces, y que si intercambio una con la otra, de igual manera, seguiría diciendo naranja. Entonces, eso lo vamos a indicar en la fórmula colocando 3 factorial que multiplica a 2 factorial, y así tener la siguiente expresión: 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial dividido entre 3 factorial por 2. Aquí me detengo porque mi intención es eliminar el 3 factorial de arriba con el de abajo. Y al 2 le podemos sacar mitad y nos queda 1. Y al 4 le sacamos mitad y nos queda 2. De esta manera consigo la siguiente expresión: 7 por 6 por 5 por 2 dividido entre 1, lo cual nos da 420 contraseñas diferentes con la palabra naranja. Llamamos combinaciones a todos los arreglos que se forman a partir de R elementos que se toman de un conjunto de N elementos, pero donde el orden de ellos en los arreglos no es importante, ya que solo importa la combinación. Vamos con el primer problema para entender mejor el concepto. Alicia va a cumplir 18 años y sus padres le han dado a elegir 3 regalos. Para este problema se desea saber cuántos arreglos distintos se pueden hacer eligiendo 3 de los 5 regalos que le ofrecen a Alicia. En la tabla podemos apreciar lo que incluye cada uno de los regalos y cómo se está identificando cada columna de regalos, que para este caso es por medio de las 5 primeras letras del alfabeto. Para calcular el número de arreglos de un conjunto de N elementos cuando se toman de R elementos, pero donde no importa el orden sino la combinación, quedan N igual a 5, R igual a 3. Donde N representa el total de regalos que se ofrecen a Alicia y R es únicamente el dato que representa a los 3 posibles regalos que puede seleccionar del total. Ahora vamos a conocer la fórmula. Como se puede apreciar en la imagen, la fórmula se lee de la siguiente manera. El total de combinaciones que se pueden dar
cuando se conoce el total de n elementos seleccionando solo r elementos del mismo, es igual a la división de la permutación de n entre la multiplicación de la permutación de r multiplicado por la permutación de la diferencia de n y r. Ya una vez establecidas las condiciones del problema, procedemos a la sustitución de la fórmula, quedando el número 5 acompañado del símbolo de permutación en el numerador, mientras que en el denominador nos queda el número 3 acompañado del símbolo de permutación, que será multiplicado por el resultado de la resta de 5 menos 3, y cuyo resultado será también permutado antes de multiplicarse. En la imagen final podemos apreciar los totales de los resultados de las cantidades ya permutadas, es decir, que ya no está incluido el símbolo de permutación, dado que ya se aplicó dicha función. Y al realizar las operaciones pertinentes, se puede observar que el resultado final es de 10 combinaciones posibles. Para entender mejor el resultado obtenido, observemos la siguiente tabla en la que se indican las 10 posibles combinaciones de los 3 regalos que puede seleccionar Alicia. Como puedes apreciar, en el segundo renglón de la tabla se indica el total de las combinaciones posibles por medio de las letras ordenadas de diferente forma. De esta manera, el problema de combinaciones queda resuelto. Tomando como referencia este primer ejemplo, te puedes dar cuenta de lo sencillo e importante que es ocupar esta serie de fórmulas. Además de que se pueden aplicar en infinidad de diferentes casos que son necesarios conocer para cuantificar los posibles casos que se pueden dar en un conjunto de datos. Continuemos con un segundo ejemplo. Vamos con el segundo problema para comprender mejor el concepto de combinaciones. Este problema trata sobre un grupo en el que hay 6 personas, las que pueden identificarse con las letras A, B, C, D y F. De ellas, se llevan a seleccionar 4 para una misión especial. La pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes se pueden seleccionar las 4 personas? Como te puedes dar cuenta, desde la descripción del problema ya se pueden establecer los valores que representarán a n y a r, tal como lo analizamos en el ejemplo anterior. Tal como se aprecia en la descripción de la diapositiva, donde nos indica que para calcular el número de arreglos de un conjunto de n elementos cuando se toman r elementos, en donde no importa el orden, sino la combinación, queda de la siguiente manera. Como el total de elementos del conjunto lo conforman el grupo de las 6 personas, entonces el valor de n será el 6. A las condiciones del problema, en donde indica que solo 4 de las 6 personas serán seleccionadas para la misión especial, entonces el valor de r será 4. En la fórmula indicada en la segunda imagen se puede apreciar cómo quedarán los datos establecidos en el problema, además de cómo serán sustituidos. Como puedes observar en la primera imagen, se puede ver la sustitución de los datos en la fórmula, tal y como se estableció en las condiciones del problema, quedando el número 6 acompañado del símbolo de permutación en el numerador, mientras que en el denominador queda el número 4 acompañado por su símbolo de permutación, que será multiplicado por el resultado de la resta de 6 menos 4. Como primero se realizan las operaciones que nos indican permutación en cada cantidad, en la segunda imagen se puede ver los totales obtenidos y el resultado final, que para este segundo problema nos da un total de 15 combinaciones diferentes. Tal y como lo indica la imagen, la misión especial formada por 4 personas puede quedar integrada de 15 formas diferentes. En estadística,
La aplicación de combinaciones se da por la necesidad de conocer posibles sucesos que se pueden dar al establecer un total de elementos de un conjunto. Así es como tú podrías pensar en otras aplicaciones con el fin de que la estadística se use a favor para facilitar acciones que contemplen grandes cantidades de datos. Las técnicas anteriores evitan la elaboración de diagramas demasiado extensos. Sin embargo, una opción es el diagrama de árbol, que es una técnica de conteo que permite visualizar todas las posibilidades de un evento. Veamos un ejemplo. ¿Para qué sirve un diagrama de árbol? Para representar de manera gráfica todos los posibles arreglos que se pueden presentar en un problema, cuando tienen varias opciones para cumplir un mismo resultado. Analicemos este ejemplo. Una moneda tiene sus caras Sol y Águila. Se lanza 2 veces la moneda. Calcular, inciso A, la probabilidad de obtener 2 soles. Inciso B, la probabilidad de tener solo un águila. Observemos. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de que en ambos lanzamientos obtengamos 2 soles? El presente diagrama de árbol nos ayuda a visualizar las posibles combinaciones para este experimento. Observa los recuadros amarillos, ya que nos muestra el evento a analizar. 2 soles. En cada rama calculamos la probabilidad para cada uno de los posibles casos. Nota: ya que encontramos la combinación con el evento esperado, recuerda que cuando avanzamos a la derecha, multiplicamos. Así que multiplicamos las probabilidades de los eventos, es decir, 1/2 por 1/2 igual a 1/4, lo cual, como sabemos, corresponde al 25% de probabilidad. P multiplicado por 2 monedas es igual a 1/4, que es lo mismo que 0.25, lo cual nos da un 25%. Veamos con el otro escenario. La probabilidad de obtener en los lanzamientos solo un águila se calcula sumando 2 probabilidades, ya que hay 2 maneras de obtener solo un águila: obtener sol y águila, obtener águila y sol. Recuerda que cuando avanzamos hacia abajo, entonces sumamos. Por lo tanto, la probabilidad de obtener solo un águila será P multiplicado por una moneda es igual a 1/4 más 1/4, lo cual nos da 1/2, equivalente a 0.5, asimismo al 50%. Las técnicas de conteo te permiten calcular muchos elementos de manera ordenada y fácil. De ahí la importancia de conocerlas y utilizarlas de forma adecuada. Te recomendamos consultar a tu docente en caso de que aún tengas dudas sobre este tema. Además, escanear este código QR donde encontrarás más información. Recuerda visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, y así te enterarás de los nuevos programas de Aula SEMS HD. También te invitamos a seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por la señal digital Canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Al conocer y utilizar las matemáticas, podrás vivir con orden y de mejor manera. Nos vemos pronto. Es importante que determines el mejor lugar y momento del día para estudiar. Estar cómodo y descansado te ayudará a aprender mejor. ¡Nos vemos!